Hoy nos reúne el tratamiento de los arrendamientos según la NIF 16 y particularmente el tratamiento de los arrendamientos para el arrendatario. Nos vamos a detener un poco en los arrendatarios inicialmente porque digamos que la NIF 16 respecto al estándar anterior, los cambios más estructurales que trae son relacionados sobre todo con el arrendatario, es decir, el que recibe el activo subyacente. La metodología que vamos a usar para ver rápidamente y digamos en términos muy generales todo lo que tiene que ver con el arrendamiento para el arrendatario es la metodología de cómo se reconoce, cómo se mide inicialmente y posteriormente, cómo se presenta y finalmente les dejo el pantallazo de lo que son las revelaciones. Entonces es importante tener en cuenta el principio general que trae el estándar para los arrendatarios, que nos dice básicamente lo siguiente, nos dice: todos los arrendatarios se incluyen en el estado de situación financiera. Para nosotros esto es un cambio de paradigma importante porque usualmente los arrendamientos estábamos acostumbrados a aquellos que denominábamos operativos en el momento de ser arrendatarios, estábamos acostumbrados a llevarlos directamente al gasto, pero acá nos cambia un poco el panorama porque nos dice que todos los arrendamientos se incluyen en el estado de situación financiera. Ahora bien, más adelante vamos a ver cómo se incluyen en el estado de situación financiera. Sin embargo, hay unas exenciones, es decir, exención en la terminología del estándar es si yo quiero, hago uso de ella o no hago uso de ella. Entonces, un arrendatario puede optar por no aplicar este requerimiento a arrendamientos menores a un año. Acá no hay que hacer mucho hincapié, pues, porque básicamente todos los arrendamientos que sean menores a un año los podemos llevar directamente al gasto y no incluirlos en el estado de situación financiera. O arrendamientos de bajo valor. Digamos que este término o esta categoría, arrendamientos de bajo valor, ha sido objeto de muchos debates, por lo cual recomiendo leerse Fundamentos de las Conclusiones de la IFRS 16 para comprender mejor por qué se llegó allá. ¿Qué se entiende por arrendamientos de bajo valor? Es importante tener en cuenta lo primero. Cuando nosotros vamos a evaluar el valor de un activo subyacente, lo debemos hacer con base en el valor de ese activo como si fuera nuevo. Es una cuestión bastante diferente a lo que estamos acostumbrados porque pues nosotros usualmente recibimos un activo y pues lo valoramos como con todas las características específicas de ese activo, con la obsolescencia, con la antigüedad, pero la norma nos dice que lo debemos valorar como si fuera nuevo, es decir, pero valorar al momento de reconocer si es de bajo valor o no. La evaluación de si un activo subyacente es de bajo valor se realiza en términos absolutos. También es una cuestión que digamos trastoca un poco lo que nosotros estamos acostumbrados, porque esto qué nos lleva a decir, nos lleva a decir que independientemente de la entidad, del tamaño, del sector, lo vamos a hacer es en términos absolutos y no en términos relativos, en términos porcentuales. Es decir, algo es de bajo valor para una empresa cuya materialidad pueden ser 100 millones que para una empresa cuya materialidad puede ser 1 millón. Entonces es un concepto que tenemos que tener presente. En ese sentido, todas las empresas que sean arrendatarias van a llegar a las mismas conclusiones respecto a un activo subyacente, es decir, un carro que en términos normales tenga un precio comercial de 20 millones, ¿sí? Pero nuevo costaría 50 millones, todas las empresas van a llegar a la misma conclusión de que eso es un activo que no es de bajo valor, independientemente de la capacidad que tenga la empresa. Entonces, una vez teniendo claro esto, nos podemos preguntar, bueno, y entonces, más o menos, ¿qué es bajo valor? Digamos que se ha ido generalizando una cifra de $5,000. Más o menos vendría a ser lo que se entiende por un arrendamiento de bajo valor, obviamente teniendo en cuenta todas estas cuestiones que acabamos de enunciar. Algunos ejemplos: este carro será de bajo valor, esta casa será de bajo valor, este iPad será de bajo valor, estos elementos de oficina individualmente serán de bajo valor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aplicar los conceptos que vimos atrás. ¿Será que ese carro nuevo será de bajo valor? ¿Esa casa nueva será de bajo valor?
esa iPad y esos elementos de propiedades planta de equipo relacionados con equipo de oficina será de bajo valor. Nos simplemente filtramos cuando estemos haciendo esto. Recuerden que la norma utiliza un método deductivo. Nosotros tenemos los principios, acá están los principios, y con base en estos principios hacemos las deducciones de si estos elementos que acabamos de mencionar son o no elementos de bajo valor. Listo, yo decidí hacer uso de la exención porque cumple o es de bajo valor o es simplemente inferior a un año. Entonces, ¿cómo es el tratamiento que le damos a esto según el estándar? El estándar dice que cuando un arrendatario opta por no aplicar los requerimientos a los arrendamientos a corto plazo o arrendamientos de lo que el activo subyacente es de bajo valor, reconocerá los pagos por arrendamiento como un gasto de forma lineal a lo largo del periodo. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Tenemos este escenario. Tenemos que una entidad arrienda el 1 de enero de 2018 un elemento de propiedades planta de equipo por 5 meses. El canon de arrendamiento mensual asciende a 2 millones, cifra que se paga una vez finalizado cada mes. Entonces nosotros tenemos como periodo 5 años, 5 meses, perdón. El canon son 2 millones. Y la modalidad es vencida, es decir, vamos a pagar el arrendamiento de manera vencida. ¿Qué hacemos? Simplemente, cada mes, finalizando el mes, vamos a generar, como dice la norma, vamos a generar un gasto de forma lineal. Entonces, gasto por arrendamiento contra efectivo y equivalentes, ¿sí? Y así, básicamente, lo vamos a hacer durante todo el tiempo que tengamos el arrendamiento, ¿sí? Durante todos los meses, simplemente vamos a generar el gasto y a efectuar la salida del dinero del rubro de efectivo equivalentes que nosotros estemos haciendo uso, ¿sí? Como vemos, es muy simple, ¿sí? Terminamos este ejemplo tan sencillo, no sino tener en cuenta que es un gasto y va contra una cuenta por pagar o efectivo equivalente. Ahora bien, si yo no hago uso de las exenciones, pues porque no puedo, ¿sí? Porque es un arrendamiento que no es de bajo valor o que es mayor a un año, o porque no quiero, entonces ¿cómo va a ser esa cuestión? Entonces tenemos reconocimiento para el arrendatario. Entonces en la fecha de comienzo un arrendatario reconocerá un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento. Ya vamos a ver cómo se calcula cada uno de ellos, pero entonces miremos que hay, digamos, se incrementa tanto el activo como el pasivo. Eso es, desde el punto de vista financiero puede ser positivo, pero también puede ser negativo porque voy a tener nivel de endeudamiento, pero también voy a tener más capacidad respecto a mis activos fijos, por ejemplo. Entonces es importante tener en cuenta esto desde el punto de vista financiero. Financieramente tiene unos efectos muy interesantes, ¿sí? ¿Cuál es la medición inicial para el arrendatario? Desde la fecha de comienzo, un arrendatario medirá un activo por derecho de uso al costo, ¿sí? ¿Qué incluye el costo? El costo es muy parecido a todo lo que tiene que ver con elementos de propiedades planta de equipo de acuerdo con la NIC 16. Solamente vamos a incluir como novedoso la medición inicial del pasivo por arrendamiento y se hicieron algunos pagos de manera anticipada a partir de la fecha de comienzo, menos algunos incentivos que reciba uno de parte del arrendador por X o Y motivo. Pero miren que acá los costos directos iniciales, todo lo que tenga que ver, todos los gastos de honorarios de adecuación, lo que me vaya a gastar en materiales para adecuar el elemento, y también, como lo establece la NIC 16, una estimación de los costos por incurrir por desmantelamiento o rehabilitación, que es objeto pues de otro tema, que es propiamente la NIC 16, que hace referencia a propiedades, planta y equipo. Entonces, importante acá tener en cuenta, sobre todo, detenernos en la medición del pasivo. Entonces, en la fecha de comienzo, un arrendatario medirá el pasivo por arrendamiento al valor presente de los pagos por arrendamiento que no se hayan pagado en esa fecha, ¿sí? Valor presente. Muy importante acá tener en cuenta esto. ¿Qué es el valor presente? Los pagos por arrendamiento se descontarán usando la tasa de interés implícita en el arrendamiento. Ya vamos a ver qué es. Si esta tasa pudiera determinarse fácilmente
Si esta tasa no puede determinarse, el arrendatario utilizará la tasa incremental por préstamos del arrendatario. Vamos a ver qué significa cada una de esas normas, cada una de esas tasas de acuerdo con la NIF 16. Entonces, la tasa de interés implícita en el arrendatario es la tasa de interés que iguala al valor presente de los pagos por el arrendamiento y el valor residual no garantizado, y lo iguala con ¿qué? Con la suma del valor razonable del activo subyacente y cualquier costo directo inicial del arrendador. Y la tasa incremental por préstamo del arrendatario es aquella tasa que tendría que pagar el arrendatario por pedir prestado por un plazo similar y con una seguridad semejante, condiciones semejantes, los fondos necesarios para obtener un activo de valor similar al activo por derecho de uso en un entorno económico parecido. ¿Qué comprende entonces los pagos por arrendamientos para reconocer en el pasivo? O sea, ¿qué voy a traer yo a valor presente? Pues primero los pagos fijos que yo tenga, un canon, menos cualquier incentivo de arrendamiento. Voy a medir también pagos por arrendamiento variables que dependen de un índice, de una tasa. Por ejemplo, si yo lo voy a atar al IPC o a cualquier cuestión para irlo subiendo año a año, tengo que tener en cuenta esto acá. Pero también si yo tengo un pago adicional o cualquier cuestión que esté atada a una tasa en economías que sean vulnerables, etc. Importes que espera pagar el arrendatario como garantías de valor residual. Sabemos que es el valor residual. El precio de ejercicio de una opción de compra, lo usual en ciertos arrendamientos, en leasing financieros, es que finalizando el contrato yo pueda quedarme con el activo subyacente. Entonces, para ello yo debo pagar una opción de compra. Y si yo sé que no voy a terminar, o yo lo alquilé a 4 años porque es lo mínimo que me lo alquilan, pero yo sé que me voy a ir a los 3, pues yo sé que voy a tener que pagar una penalidad para no pagar el año entero. Entonces, también contemplar esa penalidad. ¿Cuál es la medición posterior para el arrendatario? La regla general para el activo por derecho de uso, recuerda que tenemos que medir tanto el activo por derecho de uso como el pasivo por arrendamiento. Entonces, para el activo, después de la fecha de comienzo, un arrendatario medirá su activo por derecho de uso aplicando el modelo del costo. Esta digamos que es la regla general. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que podemos usar otros modelos. Entonces, ¿en qué consiste el modelo del costo? El modelo del costo es el costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro, y también ajustar por cualquier nueva medición del pasivo por arrendatario especificado. Uno puede cambiar la estimación que hace del pasivo, la medición del pasivo, perdón, la puede cambiar porque pueden ocurrir ciertas circunstancias, como por ejemplo yo no me puedo quedar acá porque terminé el proyecto antes de lo esperado. Entonces voy a pagar penalidad porque me va a ir 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses antes. Entonces yo tengo que ajustar el pasivo. De igual manera uno puede utilizar otros modelos. Si yo arrendé por ejemplo un inmueble o un terreno en el caso, y van a ser parte de mis propiedades de inversión, entonces yo si aplico a mis propiedades de inversión, si yo tengo otras propiedades de inversión y le aplico el modelo del valor razonable en la medición posterior de acuerdo con la NIC 40 como política, yo a ese elemento que tengo ahí también le voy a aplicar ese mismo modelo de medición posterior. Ahora bien, si yo por ejemplo en el caso de la NIC 16, si yo a mis edificios por ejemplo que uso en mis cuestiones administrativas o de desarrollo de mi objeto social, yo le estoy aplicando un modelo de revaluación y yo arriendo un edificio del alcance de la NIF 16, yo puedo, si no, acá no es si puedo, sino que debo hacerlo, acá es puedo también, y estoy utilizando el modelo de revaluación como medición posterior como política. Yo puedo también utilizar para ese elemento el modelo de revaluación. Es importante tener en cuenta que como es un activo por derecho de uso, yo lo voy depreciando en el tiempo, por el tiempo que lo voy a usar o por el tiempo que tenga el contrato. ¿Sí? Por el tiempo que lo voy a usar o por el tiempo que tenga el contrato, lo que se usa primero. Yo puedo tener un activo con opción de compra, cuya vida económica son 10 años y la vida de útil también van a ser 10 años, pero el arrendamiento está 8 años. Entonces, ¿cuál es la vida útil? Unos 10 años. Medición posterior para el pasivo por arrendamiento. Es importante tener en cuenta que aquí voy a utilizar, después de la fecha de comienzo, un arrendatario medirá un pasivo por arrendamiento
incrementando el importe en libros para reflejar el interés sobre el pasivo por arrendamiento, reduciendo el importe en libros cuando yo vaya pagando y midiendo nuevamente el importe en libros para reflejar las nuevas mediciones o modificaciones del arrendamiento. Tengo un ejemplo, lo vamos a ver más claro. Presentación para arrendatario. Termino con presentación y revelación para hacer el ejercicio en lo que tiene que ver con cuando no hago uso de las exenciones. Presentación para el arrendatario. En el estado de situación financiera o en las otras notas, es importante tener en cuenta una cuestión. Si yo puedo presentar en mi estado de situación financiera, por ejemplo, yo arrendé un edificio, yo puedo poner edificio. Pero si pongo edificio, entonces en las notas yo debo revelar que ese edificio es un activo por derecho de uso. Igual sucede con el pasivo. Yo puedo poner un pasivo financiero, pero si pongo pasivo financiero, entonces en las revelaciones, en las notas, debo poner que ese pasivo hace parte de arrendamiento. O puedo optar de una vez por poner dentro de las notas, dentro del estado de situación financiera, dentro del cuerpo, activo por derecho de uso, pasivo por arrendamiento. Es importante tener en cuenta que en el estado de resultado integral se presentará el gasto por intereses por el pasivo por arrendatario de forma separada del cargo por depreciación del activo por derecho de uso. El gasto por intereses sobre el pasivo por arrendamiento es un componente de los costos financieros y en ese sentido eso también va a afectar el estado de flujo efectivo, los pagos en efectivo por la parte del principal del pasivo por arrendamiento entre las actividades de financiación, los pagos en efectivo por la parte de intereses y los pagos por arrendamiento a corto plazo, pagos por arrendamiento de activos de bajo valor y los pagos por arrendamiento variables, no incluidos en la emisión del pasivo por arrendamiento dentro de las actividades de operación. Tenemos acá básicamente eso. Acá hay una información a revelar que básicamente, como casi todas las revelaciones en términos generales, es mostrar las circunstancias específicas, cómo se calcularon ciertos rubros. Entonces ahí en el pantallazo ustedes lo pueden observar más detenidamente. Entonces vamos a ver, haciendo uso de la norma, cómo hacemos este arrendamiento, cómo le damos tratamiento a este arrendamiento siendo nosotros arrendatarios. Entonces dice, una entidad arrienda el 1 de enero de 2019 un inmueble por 3 años para llevar a cabo su objeto social. El canon acordado entre las partes es de 35 millones al iniciar cada año. La tasa mensual incremental por préstamos del arrendatario asciende a 10%. Entonces, bien sabemos, como lo decía la norma, que yo lo primero que voy a hacer es calcular el valor presente de los pagos que tengan que ver del pasivo. ¿Qué pagos hay ahí? Únicamente tenemos el canon de arrendamiento. Entonces, para calcularlo, acá tenemos que son los periodos. El canon son 35 millones. Tenemos una tasa incremental por préstamos del 10%. Y la modalidad es anticipada. Es importante tener en cuenta que usualmente los arrendamientos, las modalidades siempre va a ser anticipada. Entonces, nosotros tenemos acá la posibilidad de calcular el valor presente. Damos la fórmula del valor actual, nos pide la tasa. ¿Sí? Tenemos un 10%. Corrijamos que se nos fue doblemente el porcentaje. Entonces la tasa es un 10%. Tenemos un número de periodos que son 3 años en este caso. Tenemos los pagos, es decir, las anualidades, que son pagos constantes de 35 millones. Y muy importante el tipo, si es al final o al comienzo del periodo, entonces le damos 1 para que nos lo calcule de manera anticipada. Entonces, de acuerdo con Excel, el valor del pasivo nos da 95.743.802. Eso es el valor también del activo por derecho de uso. ¿Por qué? Porque no tenemos otra información adicional, pero lo usual es que tengamos algunos costos como adecuaciones, tengamos rehabilitaciones, tengamos desmantelamiento. Entonces, el activo por derecho de uso, ¿cuánto es? 95 millones. Entonces acá tenemos una cosa importante, como lo pagamos al principio de año, entonces tenemos acá, pagamos esta cuota
o este canon cada año, ¿sí? Cada año vamos a pagar empezando, ¿sí? Empezando 19, empezando el 20 y empezando el 21. Tenemos acá abono principal. ¿Cuánto vamos a abonar si estamos acá? Pues vamos a abonarlo todo porque los intereses en el periodo cero serían cero. Entonces, ¿cuánto sería el saldo? El saldo sería el valor del pasivo menos lo que yo voy abonando al pasivo, ¿sí? En ese sentido. Ahora bien, en el otro año iniciando, yo sí voy a tener un pago interesante por intereses sobre el saldo que yo traía anterior en la tasa incremental por préstamos. Entonces eso me da 6,074, 380. Entonces si de este canon yo pagué 35 millones, pero de esos 35 millones, 6,074,380 se me van a ir para intereses. Por tanto, el abono al principal son los 35 millones que pagué del canon menos los intereses, y eso me va a dar 28,925,620. Y el saldo también va a cambiar. Tenía 60 que debía el año anterior. Este año voy a abonar 29. En ese sentido voy a quedar debiendo 31.818.182. ¿sí? Entonces ahí tenemos el cálculo. Entonces es importante acá el 1 de enero de 2019. Es importante tener en cuenta algo, y es que yo ese mismo día que calculé el activo por derecho de uso, ese mismo día pagué el primer canon. Entonces si pagué el primer canon, yo simplemente reduzco el pasivo en lo que pagué, ¿sí? Reduzco el pasivo en lo que pagué. ¿Cuánto aboné? Aboné 35 millones, ¿sí? ¿De dónde? Pues de mi efectivo y equivalentes. Ahora bien, yo tengo un activo por 95 que me dicen que la vida útil va a ser, voy a suponer que van a ser los mismos 3 años que tengo acá, sí, porque se va a cumplir el arrendamiento. Puede que la vida económica de ese elemento sea mucho, pero yo lo voy a usar por 3 años. Entonces, ¿cuánto es el gasto por depreciación? Si voy a utilizar, como lo dice aquí, si voy a utilizar el método lineal, ¿sí? Método lineal de depreciación, y teniendo presente el modelo de medición posterior, que va a ser el modelo del costo. Entonces yo tomo simplemente el importe depreciable, que en este caso va a ser el costo del activo, porque no hay ningún valor residual, dividido 3, y esto me va a dar básicamente el gasto por depreciación contra depreciación acumulada. Y así voy registrando cada año. 2020, ¿cuánto va a disminuir el pasivo? Acá está, va a disminuir en 28 millones. ¿Cuánto va a ser el gasto financiero? Porque recuerden que la norma me decía una cuestión importante cuando íbamos en la presentación, es que una parte va a ser el abono al principal, otra parte va a ser los intereses. Y recuerden que la norma me decía que yo iba a presentar en el estado de resultado integral de manera separada el gasto por depreciación del gasto por intereses. Entonces el gasto financiero van a ser 6 millones. ¿Cuánto voy a pagar? 35, ¿sí? El gasto de depreciación va a ser el mismo porque estamos utilizando un método lineal por 3 años, entonces va a ser el mismo. Miren que acá es importante tener en cuenta las fechas, porque acá es iniciando el periodo y la depreciación lo hacemos finalizando el periodo. Entonces pasivo por arrendamiento va a tener igual, ¿cuánto aboné? 31. ¿Cuánto es el gasto financiero? 3 millones. ¿Cuánto me sale de banco, de caja? 35 millones. Y la depreciación va a ser exactamente la misma, porque estamos utilizando el modelo del costo y el método de depreciación lineal. Es importante tener en cuenta los efectos que esto va a tener al momento de la presentación, porque en este caso, si el que vemos ahorita, cuando hago uso de la exención, todo va directamente al gasto vía arrendamiento, mientras que acá una parte va a la depreciación
y otra parte, ¿sí? La depreciación, y otra parte va al gasto financiero. Es importante tener en cuenta eso. Esta parte va, una parte va a la depreciación, otra parte va al gasto financiero y van en periodos diferentes.